Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 63 del libro del profeta Isaías, los versículos 1 al 6 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La victoria de Jehová sobre sus enemigos. La victoria de Jehová sobre sus enemigos. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías 63, versículos 1 al 6. ¿Quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo el Señor quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas, como si hubieras estado pisando uvas? Estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte. Mi ira me sostuvo, aplasté a las naciones con mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo, y derramaré su sangre sobre la tierra. La victoria de Jehová, la victoria de Cristo sobre sus enemigos, el día de la venganza, la venida del Señor. Hay un elemento aquí que es justamente la contrición de la nación, el arrepentimiento de la nación. Y lo veremos tanto en el capítulo 63 y en el capítulo 64. El que viene de Edom es la línea que nos va a servir para poder hacer reflexión en esta porción. Hay aquí una impresionante profecía que representa al siervo de Jehová al volver de aquella victoria sobre sus enemigos, que asegura la paz y la bendición para el pueblo de Israel. Considerando a la luz del contexto en relación con las muchísimas profecías ya estudiadas, no puede significar otra cosa que la intervención de Dios en el juicio sobre las naciones rebeldes, entre las cuales se destaca Edom. Parece increíble que tanto los primeros dirigentes de la iglesia como los teólogos de la Reforma, amén de muchos expositores modernos, hayan podido ver aquí el anuncio de la obra de Cristo, pues no coinciden más que frases aisladas. Basta notar que la sangre que tiñe los vestidos del vencedor no es la suya propia aquí, sino la de sus enemigos. La venganza divina es, pues, también el tema que nos atañe aquí. Todo intento de interpretación literal va a fallar. Es una descripción del héroe guerrero que vuelve del conflicto de Edom, el enemigo perpetuo de Israel. Pero es el vencedor el que aquí vemos, no el guerrero en plena batalla. La carnicería, la lucha, los horrores de la batalla, todos han quedado atrás. Vemos solo al triunfador que aparece marchando con espléndida majestad y fuerza. El poema toma la forma de un diálogo lírico dramático, alternándose preguntas y respuestas. En el capítulo anterior nuestra atención se enfocó sobre el pacto sobre el pueblo santo. Aquí tenemos una breve pero seria visión del proceder de Dios con los impíos. Los enemigos de Sión serán todos derrotados. El cuadro nos muestra al eterno siervo conquistador
retornando como un guerrero victorioso del furioso y victorioso encuentro con el enemigo. El poema describe brevemente el drama de la venganza divina. El personaje central es el divino campeón salvador. También es un llamado a la identificación. Aparecen dos preguntas al principio y después una tercera en el versículo 2. La pregunta es, ¿quién es este? Requiere la respuesta, soy yo. La pregunta del profeta, pues, es un dedo índice que señala al radiante vencedor con sus ropas ensangrentadas. Viene de Edom. Es una frase dramática destinada a especificar no solo el lugar del conflicto, sino la naturaleza del enemigo. Edom era la tierra de Saúl, el secularista, el profano en el sentido de no santificado, común o mundano sin Dios, y Borra era su capital. Los edomitas eran típicos buscadores modernos de todo menos la gracia. Su parte en la historia había sido de persistente hostilidad hacia los hebreos. Por tanto, eran representativos del mundo que aborrece al pueblo de Dios. Borra es una palabra que rima con el término hebreo boser, viticultor. En el simbolismo bíblico, las uvas están vinculadas en muchos casos con la ira divina. Vestido rojo recuerda el hecho de que el que pisa la uva en el lagar a menudo sale con las ropas salpicadas del jugo de la vid. Pero aquí se refiere al color de la sangre recién derramada que da a las ropas un rojo brillante, es decir, que era hermoso en su vestido. Significaría que las ropas manchadas de sangre del vencedor eran una gloria para él. Marcha en la grandeza de su poder, describe a este vencedor marchando con el pecho firme y la cabeza hacia atrás, erguido a la manera de alguien que se exalta en su victoria, echando atrás la cabeza en la grandeza de su poder. En el versículo 2 vemos el pedido de expiación. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Es su respuesta a la pregunta, ¿quién es este? Soy yo que hablo justicia, rico en ayuda. Esto recuerda al capítulo 45 y sirve para identificar a esta importante persona, nada menos que como el siervo ideal del Señor de los ejércitos, que comparte los atributos divinos. Aquí reaparece esta vieja pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? ¿Por qué la vestidura manchada de sangre o salpicada de vino? ¿No es ese el color de las ropas usuales de un guerrero? La palabra hebrea Adom, que significa rojo, Adam, está estrechamente relacionada con la palabra Edom. La tierra de los edomitas tiene abundantes terrenos rojos y piedra arenisca roja. Lagar en el hebreo contiene la palabra het, que tiene referencia a la idea de prensa y es la primera sílaba de nuestro término significativo Getsemaní, que significa prensa de aceite. El héroe solitario, por lo tanto, está plasmado también en el versículo 3. Aceptando la metáfora sugerida por el profeta, este vencedor replica, he pisado yo el lagar, nadie había conmigo. Este solitario no es otro que nuestro Salvador, que confiesa su solitaria batalla en su pasión por nuestra vindicación y salvación. De los pueblos, de las naciones, nadie era adecuado para ser el instrumento del juicio del Eterno. Pero he aquí uno que ahora puede decir, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Solo, sin aliado, se presenta esta figura en la fortaleza de una gran emoción, pisoteando a sus enemigos. Su sangre fue la que salpicó mis vestidos, hasta que todas mis ropas están manchadas. La furia del juicio del mundo finalmente concluye en los versículos 4 al 6, porque el día de la venganza
está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Un día es tiempo suficiente para que Dios tome venganza, mate y destruya. Pero este día de la venganza introduce también el año de la redención. Aquí tenemos el motivo para la acción cuyo resultado fueron las ropas manchadas de sangre. La búsqueda de un aliado termina en el desencanto y el asombro ante la indiferencia e incapacidad humanas. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Nadie tiene participación alguna en la expiación de nuestros pecados. La batalla fue librada por él solo, sin ningún aliado humano, pues todos lo abandonaron y huyeron, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. El significado es que nadie, en consciente disposición de ayudar al Dios del juicio y salvación en su propósito, se asoció con él. La iglesia consagrada a él fue el objeto de la redención. La masa de aquellos alienados de Dios fue el objeto de juicio. Él se vio solo. Ni la cooperación humana, ni el curso natural de las cosas ayudaron a la ejecución de su designio. Por tanto, renunció a la ayuda humana e interrumpió el curso natural de las cosas por un maravilloso hecho suyo propio. Dice en el versículo 6, «Hollé los pueblos y los embriagué en mi furor». Es sugestivo de lo que la Escritura tiene que decir en cuanto a la copa de la ira divina. Las personas embriagadas con el furor divino pueden ser consideradas también como vacilando bajo el juicio divino. Su destrucción fue total, aplastante, absoluta. Los targúmenes hebreos dicen, los reduje a fragmentos. Todo este es un cuadro apocalíptico, tal como ha influido en Apocalipsis 19, 11 al 16, donde tiene referencia al juicio general de las multitudes impías. La agonía de Cristo y su cruz fueron un conflicto con los poderes del mal, y los creyentes haríamos bien en exclamar aleluya, porque ya estamos luchando con un enemigo derrotado. La venida del Señor y su influencia son concluyentes en esta porción de la palabra. Si nosotros observamos, cuando el Señor regrese, enfrentará dos interrogantes. ¿Quién es este? ¿Y por qué es rojo tu vestido? Él vendrá de Edom, la nación impía que se ubicaba al sureste de Israel, la cual se opuso con frecuencia al pueblo de Dios, y que por tanto cayó bajo la ira de Dios y devora una ciudad, en la actualidad Buzerain de Edom. Por venir de ahí sus vestidos serán de color púrpura y rojos, pues estarán manchados de la sangre, producto de la matanza de sus enemigos, las naciones de Edom. La frase en la grandeza de su poder indica su poder y la gloria al marchar hacia Israel para salvar, para librar a su pueblo. El vestido del Señor, salpicado de sangre, estará rojo, como si hubiera estado en un lagar. Rojo, Adón, es un juego de palabras de Edom. Naturalmente, el lagar era un hoyo poco profundo cavado en la roca y con un orificio a un lado que vertía en un recipiente. Mientras las personas pisaban las uvas en la poza, el jugo salía por el orificio hacia el recipiente. Obviamente, parte del jugo salpicaba la ropa de los trabajadores. Cuando el Señor pelee y derrote a los pueblos en la batalla del Armagedón, tomará venganza sobre ellos, con su ira y con su furor. La ira de Dios también se representa en Apocalipsis por medio de un lagar. A pesar de que ese día traerá condenación sobre los enemigos del Señor, significará liberación, redención y salvación para los que son del pacto y se vuelvan a Él. En este trozo de profecía, de descripción, es compañero del capítulo 59.
al par que ambos tratan del juicio y de la consiguiente salvación. Este poema, en su dramático diálogo, pone de relieve el día de la venganza, tema que se mezcla con el capítulo 61, con el de la restauración. Las dos actividades están relacionadas casualmente, como la victoria con su derramamiento de sangre y con la liberación con su gozo de paz. El Nuevo Testamento suscribe la secuencia al elaborar este poema en Apocalipsis 19, donde Jesús es el guerrero. Pero en ambos testamentos, Dios primero ha ofrecido un lugar para refugiarse de su juicio. Edom y su ciudad Bosra ya tipificaron al mundo impenitente en el capítulo 34. Hay un juego de palabras con el nombre de Edom, rojo, e indirectamente con Bosra, similar a vendimiador. Soy yo que hablo en justicia, se refiere al indefectible cumplimiento de lo que Dios anuncia. Observemos que es grande para salvar. Este es de interés dominante, aun en este pasaje que trata de juicio. La frase he pisado del lagar, yo solo, puede recordarles a los cristianos del Calvario, pero su significado es que Dios se interesa al máximo y tiene el suficiente poder para llevar a cabo su obra de juicio. Cuando el Señor vuelva para restablecer su reino, primero ha de destruir a sus enemigos. Esta destrucción tiene lugar en momentos y lugares distintos. Parte de esta ocurre en el valle de Armagedón. Así, en otra parte corresponde al valle de Josafat y en otra en Edom. Esta última es la que encontramos aquí en el capítulo 63. El Mesías está viniendo de Bosra, una metrópolis de Edom. Sus vestidos gloriosos que están rojos de la sangre de los enemigos de Israel. Cuando se le pregunta por qué están rojos sus vestidos, él usa la figura del lagar para describir que ha hollado a sus enemigos. Sería difícil, sin embargo, interpretar esta sección sin traer a la memoria tres pasajes previos. El primero en el capítulo 59, y trata la armadura de Jehová como Dios de juicio, la cual incluye el casco de salvación y el manto del celo retribuidor. El segundo en el capítulo 61, y habla del año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. El tercero está en el capítulo 62 y dice, he aquí su recompensa viene con él y delante de él su obra. A partir de este mensaje profético es imposible concebir la intervención de Dios en la historia humana sin considerar dos aspectos de su obra. El juicio divino, primeramente, y si pensamos en ello, también es llamado venganza o recompensa en el versículo 4. Y lo segundo es la redención de su pueblo, representada en términos de la analogía de la liberación del año de jubileo, como expresión de la buena voluntad de Jehová, cuya palabra es la ley en su pueblo. Hemos venido desarrollando el tema de la liberación y de la redención, pero ahora es el momento de referirse al advenimiento del Dios vengador. Se ha comentado que estos versículos del 1 al 6 se refieren exclusivamente a la victoria divina sobre el pueblo de Edom. Esto sería una primera lectura, porque la referencia en el versículo 6 es a los pueblos enemigos en general. También la palabra Edom, como hemos visto, significa rojo, enrojecido, y Bosra es vendimiador. Entonces, es verdad que no obstante su referencia más amplia, en el caso particular de Edom, estaba en el centro de las expectativas del profeta. Pero no es casualidad que estas palabras, Edom y Bosra, tengan una referencia muy cercana. Otra complicación que hay que atender antes de entrar a los detalles centrales de la interpretación es el significado de la palabra Hamutz y Begadim,
que la Reina Valera ha traducido como vestiduras brillantes por el paralelo que tienen con las palabras jabur y bulbusho, de ropa esplendorosa. La palabra hamutz también puede tener doble sentido, puesto que la palabra hometz, que significa vinagre, tiene las mismas letras que hamutz. Puede implicar también la asociación de ideas con el color del vinagre, lo que nos llevaría también a traducir enrojecidas. El personaje descrito hace su entrada triunfal en Jerusalén. Se dice que han sido puestos guardias para velar en oración sin descanso, para lograr que Jehová recuerde. La expresión allí es elíptica y puede significar dos cosas: que Jehová se acuerde de cumplir todas sus promesas de gloria para Jerusalén y para Israel, y que Jehová recuerde que a los que la arruinaron va a ejecutar venganza sobre ellos. En respuesta a la constante oración aparece en el capítulo 63 el Dios vengador, después de haber logrado la victoria sobre sus enemigos, porque el día de la venganza ha estado en mi corazón y el año de mi redención ha llegado. La redención de Sión viene juntamente con la venganza de Dios contra sus enemigos. Dios ha intervenido directamente y dice en el versículo 3: he pisado el lagar yo solo. El profeta contempla en una visión el retorno del Mesías en triunfo, luego de vencer a sus enemigos, de los cuales Edom es un tipo. Viaja, no agotado por el combate, sino en la grandeza de su poder, preparado para vencer todo poder opositor. El Mesías declara que ha estado pisando el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14 y Apocalipsis 19 nos hablan de ello. Por su propio poder, sin ayuda humana, ha aplastado a los obstinados enemigos, porque el día de la venganza estaba determinado y era el tiempo destinado para redimir a su iglesia. Una vez vino a la tierra en debilidad aparente, para derramar su preciosa sangre en expiación por nuestros pecados. Pero en su debido momento se manifestará la grandeza de su poder. La vendimia se acerca veloz. El día de la venganza fijado y determinado se acerca con rapidez. Que los pecadores procuren ser reconciliados con su juez antes que él derrame su poder sobre la tierra. Dice Cristo: vengo pronto. Que nuestros corazones repliquen: sí, ven, que llegue el año de los redimidos. El tema finalmente se convierte que el Señor ha traído venganza y redención. Desde el versículo inicial del capítulo 60 hasta el final del capítulo 62, Isaías ha revelado la inigualada gloria que pertenecerá al pueblo redimido de Dios. Cuando el profeta vio el futuro, vio que la gloria de Jehová resplandecerá sobre los fieles. En el capítulo 60, el siervo traerá buenas nuevas y grandes bendiciones. Capítulo 61, y Sión recibirá un nuevo y glorioso nombre. Capítulo 62. Estos son los dones que esperan a los fieles de Jehová Dios. Con todas esas maravillosas bendiciones aún frescas en la mente del lector, Isaías vio que se acercaba una figura sorprendente. Era la figura de un hombre que caminaba confiadamente como un vencedor, que marcha con la grandeza de su poder, con vestidos rojos, con esplendidez. Su apariencia implicaba a un ser poderoso, confiado y triunfante. Pero notamos en él algo inusitado. Las vestiduras que usaban estaban manchadas. Pudiéramos esperar que estuviera cansado, como un guerrero después de un arduo esfuerzo, pero el detalle que nos sorprende es que sus espléndidos vestidos están teñidos de rojo. El siervo sufriente, de quien primero tomamos nota en el capítulo 53 de Isaías, ya nunca más aparece golpeado y abatido. Él ha triunfado. Él que fue crucificado ya no está humillado y manso, ahora ha venido a ser glorioso.
y poderoso. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118. No tenemos duda acerca de la identidad de este ser, pero aún queda pendiente una pregunta. Sí, la segunda pregunta nos marca: ¿quiénes son estos enemigos? ¿Quiénes son estos que se han levantado contra el Señor? Y hemos visto que todas las naciones que se levantaron contra él han sido exterminadas. El trabajo de estos versículos es recordarnos que el pueblo no puede ganar bendiciones mediante el ayuno. La adoración debe ser sincera, debe ser humilde. El pueblo de Dios no se debe caracterizar solo por actividad religiosa, ni siquiera por su celo religioso, sino de arrepentimiento y de fe. Las iniquidades de toda la humanidad la separaron de Dios, pero Dios ha dispuesto de lo necesario para que volvamos a tener una relación personal e íntima con Él. La gloria del Señor se alzará sobre su pueblo fiel y le traerá gozo. El Salvador atraerá a Él a los gentiles, quienes a la vez traerán consigo a la iglesia su riqueza y su poderío para ponerlos al servicio del Señor. El Señor continúa anunciándole al mundo entero lo que ha hecho por todos los pecadores. Los creyentes disfrutarán de grandes bendiciones y serán llamados pueblo santo de Dios y redimidos del Señor. Así pues, también nosotros recordemos estas palabras y atendamos a estas recomendaciones del Señor. Y dispongamos en nuestro corazón también a alabar, adorar y bendecir su grande nombre, porque ha efectuado una gran liberación a nuestro favor, nos ha llenado de bendiciones y ha provisto por medio de Cristo redención y salvación. Atendamos a sus palabras y cantemos alegremente a nuestro Señor por sus grandes bendiciones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia. Y Padre, ponemos ahora en tus manos, Señor, nuestras vidas, confiando, Señor, en que todo lo que tú decides y todo lo que tú estableces, Señor, es bueno. Padre bendito, Señor, te pedimos por aquellos que están en tribulación, en dolor, en persecución, en guerra, Señor, que tú les sostengas, que les guardes y que les tengas con bien, Señor. Pero sobre todo, Señor, que puedan vivir confiados. Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Gracias por permitirnos acceder al don perfecto en Cristo Jesús. Y Señor, poder cantar y alabar tu grande nombre. Gracias de todas estas bendiciones, Señor. Todo lo clamamos, pedimos a ti y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.